Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, voces que a ustedes los van a hacer reflexionar. Es nuestro equipo, nuestro panel de expertos que nos ha acompañado en este largo tren. Yo no sé ustedes, yo se lo decía a Leslie antes de entrar al programa y también durante el programa, que pareciera que llegamos a una meta después de este proceso que se ha extendido por tanto tiempo. El año pasado tuvimos una gran cantidad de elecciones y con ellos estuvimos a quienes ustedes ya ven en el streaming y van a escuchar, nuestros expertos columnistas, Leslie Briceño, Lucas Serrano y Fernando Peña. ¿Cómo están? Caña electoral, trasnochados, me imagino. ¿Pudieron dormir? Porque yo casi paso de largo. Sí, yo creo que el concepto es caña electoral. Sí, resaca electoral, totalmente. Sí, así es, resaca electoral, lo dije más coloquial, lo de la caña electoral. Sí, ahí Lucas puso el pie ahí en el piso, la pelota en el piso, como dicen. Vamos de inmediato porque hay mucho, vamos a estar con ustedes hasta cerca de las 9 de la mañana con nuestro equipo. Es de verdad un gusto tenerlos a los tres porque han sido participantes muy activos finalmente de todo este proceso, un proceso que si bien para muchos también es el término de una larga carrera de elecciones, también para otros es el comienzo de una nueva etapa. Vamos a partir contigo, Leslie. ¿Cómo lees los resultados de este domingo? Sobre todo porque, claro, ya había algunas encuestas que lo adelantaban, pero es un proceso que tiene bastantes particularidades, así como otros que también hemos tenido. Bueno, efectivamente hay una percepción un poco distinta para ambos sectores. Yo creo que el rechazo nunca esperó, tal vez sabía, tenía una ventaja, obviamente una ventaja significativa, especialmente con lo que iban dictando las encuestas. Sin embargo, este resultado general de la elección, claramente que yo creo que la derecha no se lo esperaba, y en general el rechazo, no solamente la derecha, sino que también los otros sectores de la centroizquierda que estaban por el rechazo. Y por otro lado, el apruebo y el gobierno, lógicamente, tampoco esperaba esta derrota electoral, porque esto es una derrota electoral importante por donde se le mire, o sea, 38% hacia la opción apruebo es también la necesidad, y ya se sabía en realidad desde hace tiempo la necesidad de los ajustes en el gabinete del presidente y cómo se va a ir estructurando el proceso constituyente desde ahora. Chile Vamos lo señaló ayer y lo había señalado también en otras oportunidades, que el proceso constituyente iba a continuar si ganaba el rechazo. Y eso es lo que hay que ver cómo se va a articular desde ahora. Y en tu caso, Fernando, ¿cómo lees estos resultados? Tú estuviste ayer muy tomándole el pulso al proceso en locales de votación. Me imagino que también tienes una lectura al respecto del día de ayer. Sí, de hecho yo fui apoderado del comando del rechazo. Es importante que quienes nos escuchan sepan de eso para que no se sientan embaucados por la opinión, obviamente, no de un experto, sino que también de una persona que participa activamente de la actividad política. A mí la verdad es que me sorprendió, de hecho, muy temprano la cantidad de gente que fue a votar, y me llamó la atención también la cantidad de adultos mayores. Vi a muchas personas que yo me imagino que para el plebiscito de entrada se abstuvieron de ir a votar principalmente por la situación sanitaria, y que ahora, además por la obligatoriedad del voto, fueron y ocurrieron. O sea, yo de verdad me sorprendió demasiado la cantidad de gente de más de 60 años, incluso vi personas con una salud incluso muy deteriorada, me llamó mucho la atención. Y eso habla de que efectivamente cuando hay cuestiones en juego relevantes para la ciudadanía, las personas acuden y acuden con entusiasmo. Yo asumo que más allá de que el voto era obligatorio, yo creo que para la gran mayoría de las personas este era un plebiscito histórico. Y yo creo que el resultado, de hecho, confirma de que para el país este fue un proceso en el cual se jugaba mucho, y el resultado, de hecho, y sobre todo lo macizo, lo contundente del triunfo del rechazo, habla de que el país no está para experimentos, ¿ah? El país no está para abrazarse a cualquier solución, cualquier oferta, cualquier ensayo que se nos proponga. Y nosotros, de hecho, en los programas discutimos largamente sobre eso, sobre básicamente cuáles eran las hebras, las cosas que básicamente le llamaban la atención o que contaminaban, creo yo,
la discusión constitucional. Ahora, la pregunta es, pensando en un nuevo proceso, ¿cuánto de esto van a destilar, ¿cierto? En el gobierno y en el oficialismo, sobre todo pensando en los temas que yo creo que fueron los que gatillaron la derrota de la izquierda, del oficialismo, del gobierno. Y en ese sentido, yo creo que la gente ya habló clarísimo. Creo que la ciudadanía se manifestó de manera muy clara, y por lo tanto lo que venga ahora tiene que ser primero escuchando a la gente y no de espalda a la gente. Y en ese sentido, armarnos de paciencia, porque ahora empieza la temporada 2, ¿ah? de esta larga teleserie constitucional, y lo importante es aprender de nuestros errores, escucharnos, ser tolerantes, no caer en la tentación, como yo lo denuncié hace un rato, de hecho en mi cuenta de Twitter, vi lamentablemente a un rector de una universidad en Santiago dándole like a una publicación absolutamente fuera de lugar, roteando a la gente de Petorca, de la llamada zona de sacrificio, que son las expresiones que yo creo que empobrecen el debate y que son las que finalmente tienen cansada a la ciudadanía. Por lo tanto, creo yo que en este nuevo proceso, en este nuevo timing, va a ser clave la parsimonía, la mansedumbre y la humildad con la cual se asuman todas las visiones, que yo quiero pensar que caben, de que todas las visiones caben en este proyecto país que evidentemente vamos a tener que empezar a dibujar. Y en tu caso, Lucas, yo ayer cada vez que veía las cifras del CERVEL pensaba en Lucas, Sí. veía el total. Yo me acordaba de lo que hablábamos con Lucas respecto al tema de los indecisos, porque también Sí. teníamos varios factores respecto a lo que indicaban las encuestas y cómo también eso podía, por ejemplo, mover, ¿cierto?, la balanza hacia uno u otro lado. Entonces, claro, ¿cómo finalmente lees también los resultados? Que esta holgura, evidentemente, que fue totalmente inesperada. Bueno, buenos días primero que todo a Fernando, a Leslie y a ustedes también. Claramente el indeciso se fue en masa por el rechazo. Claramente el indeciso y el que ingresó con voto obligatorio a esta elección, si vemos los números, se fue por el rechazo. O sea, la votación de ayer del rechazo es una locura en términos de número. Es casi la misma votación de la participación de la segunda vuelta de la última elección. Es súper fuerte el resultado, es súper claro también, es interesante la mutación del votante chileno. Yo lo conversaba ayer también con Leslie sobre cómo nos estamos moderando solos. Pero el votante chileno se moderó solo hace 8 meses atrás, le dio una victoria bien holgada a Gabriel Boric en segunda vuelta, y tan solo 8 meses después tenemos esta tremenda victoria del rechazo, que es una victoria que viene a cortar un poco una línea que venía bien posicionada desde el plebiscito de entrada, de la elección de los mismos constituyentes, de la elección presidencial, pero es el mismo sistema político, el mismo votante chileno, el que decide hacer una especie de cortafuego y también exponer que quiere cambio. Yo creo que podemos hacer la lectura de que quiere cambio, pero como decía un poco Fernando, no está dispuesto a aceptar cualquier tipo de cambio, porque es bien interesante cómo desde el plebiscito de entrada al plebiscito de salida hay muchos votantes que votó apruebo, pero que ahora vota rechazo. Y esa forma de leer hoy día eso, lo volátil, lo líquido que es el votante chileno, es muy interesante, como quizás es una lección de humildad para quienes pensaron que el 80-70, es decir, el 80-20, se le atribuía a un sector. Ahora es un poco lo mismo lo que ocurre. Este tremendo resultado, este 61-39, no es solamente del sector más tradicional que uno esperaría que está dentro del rechazo, sino hay un grupo de sectores que dijeron, bueno, esta constitución no es necesariamente un texto que nos va a representar, porque una victoria o una derrota, donde uno lo quiera leer como la de ayer, no es univariable. Por lo mismo también, de repente, solo echarle la culpa a las fake news, solo echarle la culpa a que las personas no se informaron. Por eso es un poco simplista hacer ese análisis. Yo creo que si algo nos ha enseñado las elecciones post estallido social es que es sumamente importante tratar de leer muy bien lo que hay detrás de ese voto, que es difícil. Por ejemplo, en la elección de ayer es difícil saber cuántos de ese 61 es moderado, es un poco más apasionado, solamente va a ir a votar por este tipo de elección, porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando. Es muy probable que estos 13 millones de electores, que es una locura, no vayan a aparecer en una elección unipersonal, no van a aparecer en una elección de alcalde, por mucho que tengamos voto obligatorio, no va a aparecer una elección de concejales. Aparecen ayer
porque era una elección donde, como nos dice la teoría, sentían que se jugaban algo importante y eso los volcó más a la urna. Ahora, si hablamos de vencedores, ¿cierto? Y perdedores, asimismo, podemos hablar, por ejemplo, de quienes lideraron también, por ejemplo, esta campaña del rechazo y, por otro lado, quienes pierden. Además, evidentemente se ha hablado del gobierno, que tuvo un rol súper preponderante también de la campaña, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con los convencionales, que evidentemente su trabajo era escribir, ¿cierto?, esta propuesta y con esta cifra, porque siempre se habló de que las opciones iban a estar mucho más empatadas, ¿cierto?, que la diferencia iba a ser por mucho menos votos. Entonces, ¿cómo quedan aquí también vencedores, perdedores? ¿Qué pasa con los partidos políticos de Chile Vamos, por ejemplo? Partamos en el mismo orden con Leslie. Bueno, en realidad, o sea, hay el resultado de ayer, el resultado que estamos mirando, también tiene que ver un poco con una evaluación de lo que fue la convención, no lo podemos negar. Constantemente, y lo estuvimos viendo específicamente desde septiembre más o menos del año pasado, cuando estalla el tema del convencional Rojas Vade, empezamos a mirar un desprestigio mucho más constante de la convención. Independiente también que le había costado instalarse, que las discusiones dentro del trabajo de la convención habían sido difíciles, ya sabíamos que era difícil lograr el consenso, y eso también es por decirlo más coloquialmente, es una pasada de cuenta. Hay una redacción de un texto que se atrincheró en algunos sectores más radicales, y eso lógicamente que le pasó la cuenta no solamente al gobierno, como muy bien lo señalaban recién, vinculado, lógicamente el gobierno tuvo un rostro que fue importante en la campaña del apruebo, en ciertos sectores también asociados al gobierno de la coalición de gobernantes, pero también a los mismos convencionales constituyentes. O sea, el tema de lo que pasó el mismo día, o el Baza, el ex constitucional Jaime Baza, haciendo declaraciones poco adecuadas ayer mismo durante la elección, cuando ya se sabía que tenían por los datos que se manejaban anteriormente, ya se sabía que había una percepción mucho más favorable hacia el rechazo que hacia la prueba. Entonces, hay cosas que efectivamente hoy día son errores que se cometieron y que efectivamente se van a tener que analizar, y que probablemente en el sector más bien oficialista es donde mayor cuentas va a pasar. Pero también hay que pensar en los triunfadores. Pensemos en esta disidencia de la democracia cristiana, se surge finalmente como una gran triunfadora dentro de la coalición, perdón, dentro de su propio partido, y probablemente dentro de lo que es la centroizquierda, con los socialistas que estaban descolgados también, y finalmente todo lo que fue Amarillos por Chile, que era un sector tradicional de lo que fue la exconcertación y la ex nueva mayoría. Y ahí es interesante cómo se van a articular esas nuevas fuerzas políticas. Fernando, ¿ahí quién crees tú que también son las figuras que salen fortalecidas de este proceso como vencedoras también? Sí, yo coincido con Leslie. La gran derrota o los grandes derrotados después del plebiscito son Gabriel Boric, el presidente, y su coalición. Pero además hay dos otras derrotas, si se quiere decir, particulares o con nombres y apellidos. Para mí, quizás la más icónica es la de Fernando Atria, por supuesto, y de uno que no puede también pasar colado, Marcos Barraza, representante, cierto, de la musculatura del Partido Comunista al interior de la convención. Y por cierto, Jaime Baza, que ayer se mandó un numerito, pero de aquellos, cuando en un contacto en vivo con Radio Bio Bio, cierto, habla del retraso, y a los pocos segundos se disculpa. Uno entiende que de una persona de la categoría intelectual del señor Jaime Baza, un doctor en Derecho, no puede tener ese tipo de lapsus, sino porque son obviamente acciones premeditadas, conscientes. Entonces, yo asumo que los principales derrotados deberán analizar la forma en que se van a levantar y se van a sacudir de esta derrota. Porque no va a ser sencillo, el gobierno tiene que seguir gobernando, ¿ya? Y yo no tengo ninguna duda que varios de estos rostros, de hecho, van a tratar de encontrar refugio en el gobierno. Entonces, la izquierda está pasando por un momento difícil, por una crisis importante, y es responsabilidad ahora del presidente darle conducción, porque todo indica que van a haber movimientos de tierra importantes en la moneda,
Y la pregunta es, ¿cómo el gobierno ahora administra de forma prematura un segundo tiempo que no buscó? Porque lleva recién, ¿cuánto? 3, 4, 5 meses recién en el mando. Y obviamente eso lo enfrenta a una situación delicada. Ahora, pensando en quienes ganaron, yo creo que efectivamente el rol que cumple hoy día la exconcertación, su rostro también más icónico, la misma senadora Rincón, Walker, el expresidente del Partido Radical, pero también otras figuras novedosas. ¿Ah? A mí me llamó la atención, por ejemplo, la velocidad con que ayer reaccionó, porque fue de hecho una de las primeras reacciones de Christian Barken, uno de los voceros de Amarillos por Chile. Y además fue una declaración muy buena. Entonces, yo cuando veo desde afuera, sin necesariamente adscribir con todo lo que simboliza este movimiento, noto ahí algo interesante, noto una novedad. Y creo que esa novedad bien trabajada, bien pulida, se puede transformar eventualmente el día de mañana en una opción. Yo estoy pensando particularmente en la figura de Christian Barker, ¿ah? Lo puedo anticipar acá, lo puedo vaticinar acá en este programa, ¿ah? Y ustedes me pueden cobrar después. Lo vamos a anotar, sí, De que Christian Barken es muy probable que se transforme en una figura presidencial. No tengo dudas, pero, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, o al revés, como sea. Me encanta, Fernando, esta millennial. Entonces hay derrotados y hay vencedores, claro, por cierto, si fue una elección. ¿Ah? Y lo importante, eso sí, ahora es no dedicarle demasiado tiempo, eso sí, a la dialéctica de los derrotados y los vencedores, porque acá, digámoslo con todas sus letras, los partidos y la derecha no son los responsables directos del triunfo o del rechazo. Y por lo tanto, malamente podrían adjudicarse o colgarse la medalla del triunfo sobre sus cuellos. Yo creo que la derecha tiene que seguir con humildad lo que viene por delante, tiene que sobre todo ser respetuoso de esta declaración y de este pronunciamiento soberano que hace el pueblo de Chile, y tiene que sobre todo ir leyendo cuáles van a ser las salidas institucionales para que desde la actividad política se pueda dar conclusión a este proceso constituyente. Oye, antes que nos responda Lucas sus vencedores y perdedores, vamos a despedir a Lesley Briceño, que nos ha venido a acompañar estos minutos y hacer estos análisis en la previa de esta mañana y también este post plebiscito. Lesley, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo un compromiso justo que tengo que salir ahora, pero ya con Lucas y Fernando nos veremos y ahí podemos conversar más distendidamente sobre esto. Con un piquito sour. Me parece muy buena idea. Es temprano, Fernando, temprano. Está feliz, Fernando, está feliz. Sí, hay que estar feliz con los resultados. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Lucas, vamos con tus vencedores y tus perdedores. Bueno, yo creo que una de las cosas que había que anticipar es que cuando se postulaba a este ciclo presidencial era súper lógico saber que iba a tener que convivir con un plebiscito que nunca otro gobierno había tenido. A 6 meses, como dijo Fernando, te pusieron un plebiscito donde tu opción perdió y una opción que tú mismo habías un poco señalado que era tan necesaria para avanzar en las transformaciones, para avanzar en tu programa de gobierno. Yo creo que ahí también Giorgio Jackson un tirón de orejas porque él repetía mucho esa retórica. Entonces, obviamente el gobierno aquí se pega un porrazo. Sí, yo creo que si vamos a hablar de Noche de los Cuchillos Largos dentro de el bloque del apruebo, lo que más deberían hacer los partidos del apruebo hoy día es tratar de blindar la figura del presidente de la República, porque viene todo un debate constitucional ahora, todo un debate institucional de cómo seguimos, y con entrar con un presidente poco fortalecido me parecería súper complejo, porque ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que los grandes perdedores son los que articularon esta mayoría de la convención, porque obviamente el texto constitucional no necesariamente respondía a una articulación de los 154 constituyentes, sino de un grupo que armó un articulado e hizo al resto un poco bailar a su ritmo. Yo creo que ellos tienen que hacer una mea culpa. Yo creo que muchos van a tratar de desviar la atención del gobierno desde la convención, pero ellos son los primeros en tener que aceptar su culpabilidad. De hecho, bueno, anoche ya uno veía un poco
estas mea culpas que uno veía de algunos convencionales que eran más moderados, que empezaban, yo siempre supe que la Constitución estaba muy inclinada, que al final la gente no quiso un proyecto revanchista, cuando ellos habían estado ahí mismo. Entonces, yo creo que obviamente el sector que se asoció mucho a la prueba a esta nueva Constitución es el gran perdedor. El gobierno le pesa un golpe muy duro al gobierno, pero obviamente como queda 3 años y medio de gobierno, es importante seguir fortaleciendo la institucionalidad del presidente para todo lo que viene. Yo creo que lo que menos podría pasar es que entrar más encima con un presidente ahora este ciclo que va a estar sin el piso de su propia coalición. Yo creo que todo lo contrario. Acá varios van a tener que inmolarse para tratar de que la autoridad y la figura del presidente mantenga su fuerza. Por lo mismo yo creo el cambio de gabinete, por lo mismo también el mea culpa que venga desde convencionales, que venga desde los articuladores de los sectores de apruebo de dignidad, va a ser muy importante. Y entre los ganadores, yo estoy muy de acuerdo con Fernando, yo creo que es muy difícil decir aquí ganó un sector político en particular, porque lo que hemos aprendido en este último tiempo es que la mayoría en Chile están siendo muy circunstanciales. La derecha venía de varias derrotas, la verdad, no lo estaba yendo tan bien electoralmente, y lo de ayer fue muy fuerte, yo creo que también para rehabilitar, para volver a subir un par de ideas, para desmitificar un poco esta idea de que solo había una opción de cambio. Yo creo que eso es una de las grandes razones por la cual tenemos los resultados que tenemos. Siento que un sector se empoderó de la narrativa de que los cambios iban a ser como ellos querían que iban a ser. Es cierto que gran mayoría quería cambios, pero no quería los cambios que estaban cantados por un sector. Y eso nuevamente va a ser el desafío que va a tener el triunfo de los ganadores, desde esta centroizquierda, donde yo creo que lo de ayer es el momento culmine de la carrera política de Jimena Rincón. Yo creo que este es el momento trascendental de la carrera de Jimena Rincón, por eso estaba casi llorando anoche. Y de todo este grupo político que acá los Maldonados esta misma semana lo habían echado al Partido Radical. Entonces, de todo ese grupo de personas que tuvieron un olfato de decir, oye, parece que la balanza se está inclinando acá, y donde además este voto obligatorio que parece ser súper moderado, que el total del votante parece ser moderado, a esta centroizquierda exconcertación le es muy apetitoso también ese sector, porque ellos lo pueden encauzar. Por eso también un poco la reflexión de Fernando sobre Christian Warner. Hay un sector ahí que queda un poco huérfano, que no había aparecido antes y que quizás si mantenemos la obligatoriedad no va a aparecer a los niveles de ayer, pero va a seguir apareciendo. ¿Y a quién responde ese sector? Entonces, a ese centro izquierda le queda muy bien, y obviamente también la derecha, y ojo que yo no creo que aquí el rechazo hizo una tremenda campaña tampoco, pero creo que también el mismo apruebo fue el gran culpable muchas veces de lo flojo de su misma campaña. Entonces, va a ser también muy interesante cómo se articula hoy día la derecha, que queda en un mejor pie para todo lo que venga. Y lo bueno es que, a menos que va a depender ahora de la ruta institucional que elijamos, no va a haber tanta elección sobre el camino. Entonces, ahora, ¿qué viene? Viene un trabajo de la política, viene un trabajo de lo político, de poder negociar, de poder ponerse de acuerdo. Y yo creo que este es sin duda alguna un momento súper importante, sobre todo porque quienes van a tomar la batuta política no va a ser necesariamente los mismos de siempre. Ya no podemos decir que son los mismos de siempre, que estaban metidos en la cocina política. Tenemos un sector que gobierna, que es nuevo, tenemos una representación distinta, y que quizás, como muchos ya de esta nueva generación lo dice, lo de ayer fue un fracaso para su generación política, y por lo tanto el desafío que tienen ahora es ver cómo frente a ese fracaso logran articularse, ordenarse. O sea, ahora vamos a ver cuál es la capacidad de gobernar que tiene realmente el presidente frente a la adversidad, porque está en un escenario adverso, y aquí es donde se ve la capacidad política y la capacidad que tienen los conglomerados de gobernar frente a adversidad. Vamos a irnos a la pausa después de este tremendo análisis de nuestros columnistas. Unos minutitos, Lucas, Fernando, y ya regresamos para hacer el cierre de este post-plebiscito acá en Mesa de Noticias. Los análisis que necesitas para enfrentar el día los encuentras en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Bien, y vamos a seguir en esta jornada post-plebiscito, post-electoral, con nuestros columnistas, Lucas Serrano, Fernando Peña, analizando esta jornada. Y claro, los tiempos en la radio, qué ganas de conversar con ellos toda la mañana. Yo estoy segura que se quedarían ahí con nosotros, pero
con todas las aristas que tiene esto y con todo lo que abre este proceso. Pero nos vamos a ir por lo que viene. Ayer ya el presidente de la República dio esta cadena nacional, también muchos proyectan qué es lo que va a venir, pero hay un grupo importante, hoy día hay un capital político, así como lo mencionaba Lucas, cuando vino el plebiscito de entrada y estaba este 80-20, muchos pensaban, bueno, ¿cómo se va a articular? ¿Cómo va a traspasar esto? ¿Qué grupos son los que van a tomar la batuta? Y comienzo contigo, Fernando. Hoy día, ¿a qué rechazo respondemos? Porque, o a qué grupo en este 60% es el que va en el fondo a liderar lo que viene de aquí en adelante. Hoy día están en una posición bastante buena para entrar a negociar, a sentarse, pero escuchamos declaraciones como, por ejemplo, la de Javier Macaya, de Chile Vamos, que hablaba de sentarse a conversar, que estaban abiertos, que ellos no querían que el gobierno se terminara, que no estaban con ánimo de revanchismo, versus declaraciones como, por ejemplo, Rojo Edwards, que decía, bueno, hoy día aquí nosotros somos los que tenemos la batuta. ¿A qué sector es el que va en el fondo a liderar este proceso y a cuál es el que la gente tiene que estar atento y mirar? Yo parto desde la base de que las personas que votaron a favor del rechazo votaron también en contra de los extremos, del maximalismo. Acá se nos pasó en el segundo bloque de que parte de los derrotados son justamente esas visiones de mundo más radicales o más maximalistas que de alguna forma tratan de leer la realidad de una manera omnisapiente o completa en todo ámbito de las cosas que uno hace incluso a diario, de forma muy, muy cotidiana. Yo creo que quien pretende hoy día rehabilitar esas visiones más extremas o radicales, creo que va a cometer un profundo error. Y por lo mismo, más allá de quien capitaliza, es importante hoy día que la derecha, en términos bien amplios, desde José Antonio Caz hasta Evópoli, se ponga detrás de un proceso institucional y que todas las fuerzas políticas, ojalá en un amplio espectro, también se puedan situar detrás de un proceso que no sabemos todavía los contornos, no sabemos todavía si va a tener las mismas características del proceso anterior, pero sí al menos debiese haber un proceso o un producto que le permita a las personas opinar y pronunciarse sobre un nuevo texto borrador. Si va a ser a través de una comisión de expertos, si va a ser una nueva convención o una mezcla de ambos, es algo que yo creo que tiene que decidir la gente. Yo creo que el peor error que se puede cometer hoy día es dar por sentado o dar por hecho de que las personas se inclinan o quieren tal opción. Yo creo que lo correcto, lo prudente hoy día es escuchar y con humildad ponerse detrás sobre todo de a quienes les corresponde hoy día negociar y discutir sobre el futuro del proceso constituyente, que es básicamente el Congreso. No hay que olvidar que es el Congreso el órgano soberano, o al menos en donde se deposita la soberanía delegada, y que es a ellos a lo que les corresponde hoy día discutir y conversar sobre cuál va a ser el futuro de este nuevo proceso constituyente. Recordemos que todas las disposiciones transitorias y especiales del artículo 135 de la Constitución que regulaban el proceso constitucional anterior se terminan básicamente con el plebiscito de salida, o sea, se terminaron el día de ayer. O sea, nadie puede empaquetar lo que está en la Constitución respecto al proceso anterior, básicamente hacer un refrito y plantear que básicamente esa es la salida. Por lo tanto, lo que viene ahora es una discusión política y yo espero y confío en que los partidos políticos y el Congreso van a encontrar la solución, aunque se demore. ¿Ya? Yo creo que de hecho el peor error que podemos cometer hoy día es exigirle al Congreso y a los partidos que nos tengan una solución la otra semana. No, que respire, que se tome todo el tiempo que se tenga que tomar, pero lo importante es que sea un acuerdo, ojalá, transversal y que obviamente represente a las grandes mayorías. Lucas. Sí, bueno, yo creo hay una conversación que se hablaba ayer un poco en las primeras sensaciones de Pulso, de hablar de esta doble vía. Yo creo que ahora va a ser muy interesante porque yo creo que acá el legislativo y el ejecutivo y el sistema político y de la sociedad civil tienen un desafío tremendo. Por un lado, el ejecutivo también no puede volverse loco en el proceso de nueva constitución. O sea, el camino constitucional
Yo creo que el plebiscito de ingreso te dice que hay una necesidad de avanzar hacia un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con Fernando en la lógica de que hoy día todo el espectro político, derrotados, vencedores de ayer, todos los que se sintieron convocados, los que no se sintieron convocados en este proceso, tienen que entrar a una conversación, pero una conversación donde es sumamente importante nadie entrar con una superioridad moral o atribuirse, como creo que ocurrió a propósito del plebiscito de entrada, que si uno escuchaba, por ejemplo, declaraciones como la Daniel Stingo, cuando decía que los temas lo iban a poner nosotros, yo creo que la elección de ayer es que no, los temas lo pone la ciudadanía. Y ese es un recordatorio. El soberano, independiente de que tengamos varias naciones, una nación sigue siendo todos los habitantes del pueblo chileno. Todas las personas que viven en este territorio y votan. Y ellos son los que tienen que poner los temas. Y yo creo que nuevamente aquí hubo un error de nuestro sistema político de creer que ellos creían cómo interpretar eso. Y eso es la lección que tenemos que aprender de cara al futuro en este proceso. Si queremos salir con un proceso constituyente que realmente nos una, un proceso constituyente donde no tengamos que seguir dando un periplo por el desierto, es súper importante que los miembros del sistema político tomen su rol más de representación de las ideas, pero no ellos los que postulen las ideas. Pero en ese sentido también el rol del Ejecutivo es también seguir gobernando en un ambiente súper complejo, en un ambiente donde la crispación social, la delincuencia, la inflación, requieren de acciones que no tienen por qué esperar una nueva constitución, porque yo estoy de acuerdo con Fernando. No podemos apurar este proceso. Porque creo que una de las grandes lecciones que nos deja el proceso, que en cierta manera fracasa ayer, es que el hecho de hacerlo tan rápido, hay muchos errores. Si uno revisa el texto, la propuesta del texto, se le notaba la falta de tiempos de cocina. Ese texto había que dejarlo más tiempo en el horno, más discusión y abrir un poco más quienes discutían y sobre todo la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay varios caminos ahora, ¿no? No creo que lo que nos falte ahora es un camino de cómo seguimos. Tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso, que es la reforma de Michelle Bachelet. Queda todo el trabajo de esta convención, queda la predisposición de todos los partidos, sobre todo de los partidos que ganaron el día de ayer, que hablaban constantemente de que esto no se acababa acá, que aquí se buscaba una tercera vía. Tenemos la predisposición del Ejecutivo, que incluso vimos ayer muy rápidamente como el Ejecutivo trató de de tomar la agenda y decir, bueno, juntémonos con los partidos políticos, quizás no va a ser hoy día porque es muy luego, pero yo creo que no he escuchado a ningún presidente de partido, ningún líder de movimiento que se reste de decir, no, nos vamos a juntar con el presidente. Lo que están haciendo es que obviamente hay que digerir este triunfo porque hay muchas lecturas y nuevamente si algo podemos aprender del plebiscito de entrada es que no hay que atribuirse este triunfo, no hay que hacerlo con soberbia, sino esto es una lectura con mucha humildad para el sistema político. Porque finalmente, si uno se acuerda de la imagen del 15 de noviembre, a las 3 de la mañana, una imagen dentro de todo transversal. De hecho, lo gracioso es que los que estaban ausentes de esa imagen eran los que terminaron articulándose dentro de la convención como los que hicieron mayoría, pero los que estaban en esa imagen lo que pretendían es que el día de ayer se quedara con una nueva constitución donde incluso todos los que estaban ahí quedaran relativamente de alguna manera más conformes y eso claramente no se dio. Y ese es el trabajo de ahora, cómo logramos hacer un texto con los tiempos, con la institucionalidad, que deje conforme a la ciudadanía, que claramente el texto de ayer no lo hacía, y para eso creo que hay que tomar tiempo, sin dejar de lado lo importante que hay que seguir gobernando en tiempos complejos, y por lo mismo la figura del presidente de la República tiene que actuar en dos vías, tiene que seguir gobernando y ya no puede ser argumento que estamos esperando que ocurra el plebiscito, sino tiene que gobernar. Y además hay que ver cómo el sistema político, probablemente a través del Congreso, yo creo que con concomitancia un poco del Poder Ejecutivo, cómo se organiza y se articula para poder ofrecerle a la ciudadanía que va a estar expectante de qué pasa ahora un camino hacia seguir avanzando en materias constitucionales. Ahí también tocaron ambos también un punto importante respecto a lo que se viene. Una de las opciones, ¿cierto? Se habla acerca de llamar a una nueva elección de convencionales y en ese sentido, cuando se habla de la convención constituyente, bueno, fue un proceso, ¿cierto? Inédito desde el punto de vista de la elección, ¿cierto? Quienes ingresaron a esta convención y muchos también lo hicieron, evidentemente, fueron elegidos democráticamente. Entonces, ¿en qué momento estas personas que fueron elegidas también, ¿cierto? Por la ciudadanía en una votación popular, después, ¿cierto?
¿cierto? Hacen este trabajo y finalmente se les rechaza con tan amplia holgura. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si en el fondo estas son personas, los que integraron la convención, que fueron elegidas, ¿cierto? Por votación popular, ¿fue tema de tiempo? ¿Fue tema de que a lo mejor ellos no supieron leer a sus electores también? ¿Qué fue lo que pasó que en este camino de que estas personas, y cómo si se escoge esta vía también de llamar a una nueva elección de convencionales, no se repetiría este mismo escenario? Porque evidentemente la idea no es llamar a una elección de una nueva convención para que finalmente tampoco una propuesta que salga en ese caso también sea rechazada. ¿Qué fue lo que pasa que en esta convención elegida democráticamente, ¿cierto?, no logra su objetivo? Yo creo que el principal problema de la convención fue que desde su origen se instaló como una gran asamblea universitaria donde pesaba más la interpretación, la locución, el discurso, el fijar posturas, lo identitario. Y finalmente lo que vimos es que incluso dentro de la misma izquierda hubo una convivencia que fue terrible y que de hecho hoy día muchos miembros del colectivo socialista incluso están sacando a la luz, porque finalmente lo que no se hizo fue poner el bien común por delante, y lo que se hizo más bien fue llevar agendas particulares, sectoriales, de lotes, a la convención, tratando finalmente de abonar o de mejorar la imagen política, pero también de ayudar a sus propios colectivos. Yo creo que ese es el problema de origen, ¿eh? Que finalmente esto se plantea en un formato de asamblea universitaria que, para quienes hemos estado en asambleas universitarias, sabemos que siempre termina siendo un completo desastre. Finalmente, esta es la figura, ¿cierto?, de Thanos, ¿cierto?, comiéndose a sus hijos, ¿ah? Y ellos crearon un monstruo que finalmente no fueron capaces de administrar, porque todos los errores que cometió la convención fueron finalmente heridas autoinfringidas. Fueron heridas que principalmente al interior de la izquierda fueron desangrando poco a poco la voluntad de articulación, y que fue finalmente desarmando la convención y llegó a una situación ingobernable, donde finalmente eran solo lotes y alianzas accidentales, circunstanciales, que no tenían ningún horizonte claro en común, y por eso temas como la plurinacionalidad terminan teniendo una sobrerepresentación discursiva y política al interior del texto, y que, entre otras partes, explica en gran medida el triunfo del rechazo. Esa es mi opinión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Leli, Leli, a tu comentario, yo creo que gran parte de mejor dicho, la precaución que debiese tomar hoy día el sistema político es de evitar una configuración en donde se fomente el asambleísmo, donde se fomenten las dinámicas de lote, y en donde no se favorezca más bien la conversación política, el diálogo, y ojalá el trabajo orientado hacia el bien común. Porque no hay que perder de vista de que acá lo que los chilenos demandan y van a exigir, de hecho, después del resultado del día de ayer, es que haya una disposición absoluta a la unidad, a la conversación, a la tolerancia, al respeto, y que esos sean los pilares o las vigas maestras de lo que debiese ser un nuevo texto borrador. Por lo tanto, bienvenido sea el diálogo, bienvenida sea la discusión, la tolerancia, el entendimiento, y que atrás queden los sinsabores, los desencuentros, las pasadas de cuenta, las salas de máquina, y todas las cosas que lamentablemente ya son ahora parte del pasado. Lucas. Sí, yo también quisiera agregar ahí, una de las complejidades hoy día es al pedir abrir el espectro político, que fue, por ejemplo, lo que termina con el binominal, o también lo que se logra al momento de elegir la convención, que es agregarle ciertas innovaciones para tener una convención que sea representativa, que yo creo que hasta ahí bien, ¿eh? Yo creo que la convención, uno ve, cuando se eligió la convención, uno veía estos colores cromáticos puestos en un órgano colegiado, y uno decía, bueno, quizás aquí hay una representación
distinta a la tradicional y quizás como va a ser una fuerza política distinta, algo bueno va a salir de esto. Y el problema es que yo creo que la falta de educación cívica, yo creo que la falta de civismo hizo que sobre todo los grupos nuevos que ingresaron tuvieran muy poca disposición al diálogo, tuvieron muy poca composición a conversación. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día. Si seguimos al abrir al sistema político como lo hemos abierto, también hemos permitido que ingresen gente más de ultranza, que entre gente con menos predisposición al diálogo, que no se quiere mover ningún centímetro, y gente que no quiere conversar. Si una de las cosas que, si uno mira manuales de políticas públicas o lee informes del Banco Interamericano de Desarrollo, decía que una de las grandes características de los 30 años, que parece que no eran tan malos, era que la predisposición a la cooperación de los actores políticos chilenos era muy clave al momento de hacer política, al momento de hacer leyes, al momento de hacer políticas públicas. Y eso fue lo que faltó en la convención. Al final, la convención también por un tema de márgenes de tiempo acotados, fueron los que articularon primero, que no me pareció un grupo muy dialogante, particularmente incluso con ellos mismos. O sea, yo creo que quienes articulan la gran parte de los textos, quizás dejando un poco de lado el capítulo de Estado regional, que es el capítulo que gana con más votos en el plenario de la convención, pero todos los otros era una posición de o estás con nosotros o estás con los malos. Y yo creo que esa narrativa duele mucho, y es tanto que la vemos hoy día al día después. Todavía sigue instalada esta opción de que ganaron los malos y perdieron los buenos, cuando la verdad es que yo creo que el resultado de ayer es súper claro en algo que decía Fernando. Lo que mandata ahora es dialoguen, modérense, que la sociedad chilena es moderada, es una sociedad que quiere, que de repente puede ser un poco más progresista, que a lo mejor de repente puede ser un poco más libre mercadista, pero que necesita puntos de encuentro y puntos de unión, que no cosas que los separen. Y yo creo que la convención, debido también a las sensibilidades políticas, debido también a la situación de pandemia, debido a muchas cosas, a rato se polarizó mucho, se politizó más de lo que creo que debía ser politizado, se convirtió también en un referente donde nos pasó a la cuenta quizá el hecho de que nos guste tanto el show en política, y todo eso son lecciones que tenemos que aprender, porque precisamente un nuevo proceso constitucional va a tener que pasar una de las pruebas de la blancura, que no solamente tiene que hacer bien el trabajo, sino también tiene que entregar la sensación de tranquilidad a las personas, tiene que parecer también que es un órgano serio, y creo que ahí es donde la convención le faltó. Y eso no quiero decir que todos los convencionales, no, hay varios convencionales con los cuales yo me saco el sombrero. De hecho, creo que hay varias personas que hicieron tremendo trabajo dentro de la convención, pero lamentablemente la falta de disposición, la falta de articulación, incluso dentro del mismo sector de la izquierda, yo creo que hoy día les pasa la cuenta. Lucas Serrano, Fernando Peña y antes también Lesley Briceño, un panel de lujo para que ustedes vayan escuchando y también vayamos decantando este post plebiscito. De verdad es un lujazo contar con ustedes y conversar este día lunes. Ojalá vayamos en torno a la conversación, que es lo que hemos querido hacer desde nuestro programa desde el minuto 1. Agradecerles el que nos hayan acompañado y iniciado este día con nosotros. Muchas gracias, que tengan una bonita semana. Ustedes igual. Gracias, ambos. Nos vemos, Chao. buena semana. Ahí nos quedamos atentos para el sour. Nos vemos, colega. Nos vemos. Fernando lo comprometió. Se le vamos a cobrar la palabra. Muy bien. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao. Oye, estamos pero pasadísimos, pero vale la pena porque, claro, es un día también importante, se los mencionábamos hace algunas semanas, tan importante como el 4 de septiembre va a ser el 5, el día de las conversaciones, Leslie. No, y el día además de analizar, de hacer esta bajada de los datos de finalmente qué pasó, porque sí o sí, ¿cierto? Todo lo que fue la convención era un proceso inédito, ¿cierto? No se había hecho desde el punto de vista de la elección, y claro, que se haya terminado también con este resultado es un proceso de análisis, y qué es lo que va a pasar también de aquí en adelante, como mencionaba nuestro analista, no tiene que ser algo rápido, tiene que ser algo que tiene que cantar. El tiempo también es importante, ¿cierto? No hacer las cosas a la rápida, sino que entrar a una conversación también de qué es lo que se viene, pero de forma tranquila, con acuerdos, harto diálogo, que también es lo que indicaron que se le faltó a la convención. Y yo creo también mirar el vaso medio lleno. Tenemos ya la experiencia de un proceso de no saber cómo se iba a implementar, ya hay bases en que se puede trabajar, hay algo, entonces por lo tanto podría ser un periodo en donde ojalá la inteligencia y el bien común prime para que podamos ir avanzando. Lo que mencionaba Lucas también, no hay buenos y malos, entonces no se trata de esto. Entonces también ahí tener humildad también, sobre todo ahí en los perdedores, que evidentemente perdieron su opción. Sí, y lo otro, yo creo desintoxicarse algunos de las redes sociales. Buen consejo ese, desintoxicarse. Yo creo que todos vivimos
se los dijimos tanto, todos vivimos en el mismo país. Así es.